Buenos días, bienvenidos. Bien, buenos días para todos y para todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y del equipo de la Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho. Quiero hacer una breve introducción para quienes son nuevos en este espacio. La cátedra es un espacio en el cual aprendemos, reflexionamos sobre todos esos desafíos que aún persisten relacionados con temas de género, pero también sobre esas oportunidades para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres de los colectivos no masculinos. Para esta oportunidad nos complace darles la bienvenida a esta nueva sesión de la cátedra del mes de abril. Hoy es un espacio muy interesante porque vamos a enmarcar este diálogo en un tema muy humano, muy transformador y muy necesario. Vamos a hablar de las mujeres y la prisión, vamos a hablar sobre ciertas reflexiones filosóficas desde el proyecto internacional Boesio. Eh, Hoy nos convoca este espacio para hablar sobre una experiencia que es realmente inspiradora. El Centro Boesio es una plataforma que ha construido puentes entre la filosofía y los contextos de exclusión social. Ellos tienen una propuesta metodológica que ha estado centrada precisamente en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el autogobierno y la comunicación consciente, y esto trabajando con poblaciones pues en alto riesgo, como son eh, personas privadas de la libertad. Este trabajo, este proyecto tan inspirador lo están realizando en Colombia, Argentina, Brasil, España y México. Y pues durante esta sesión vamos a conocer toda esta experiencia, nos van a contar nuestras dos invitadas del día de hoy lo que se está haciendo, especialmente en estos espacios con mujeres privadas de la libertad. Para enriquecer precisamente esta conversación y para conocer esta experiencia tan inspiradora, vamos a tener la participación de dos expertas que además están asociadas a este proyecto. Contamos con nuestra participación, con la participación de la doctora Leslie Yasmania Martínez Panduro. Ella es egresada de la Maestría de Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara, es miembro del Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles de la misma universidad. Además, es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima. Silencio. Por favor, les voy a pedir a los participantes que cierren sus micrófonos mientras tenemos este espacio. Ya va a haber un espacio de dudas y consultas para que ustedes puedan intervenir. Bueno, siguiendo con el perfil de nuestra invitada del día de hoy, Leslie también es miembro de la Asociación Civil del Centro de Apoyo a la Mujer, donde ha desempeñado en el área de prevención de la violencia de género. Además, colabora con integrantes del Cuerpo Académico 123, estudios multidisciplinarios sobre educación, género y violencias de la Universidad de Colima. Desde el 2022 ha realizado proyectos de investigación, acción con mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de Reinserción Social del Estado de Colima. Recientemente ha ingresado a participar en este proyecto que vamos a hablar el día de hoy. Además, es jefa académica de la Universidad Intercultural de Colima. Sus áreas de interés investigativo son el feminismo, el género, la filosofía aplicada y la educación en contextos de encierro punitivo. También nos acompaña el día de hoy la doctora Ingrid Victoria Sarmiento. Ella hace parte de nuestra universidad, es doctora de filosofía. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Bueno, entonces la doctora Ingrid Victoria Sarmiento es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Sevilla, es magíster en estudios culturales por la Universidad de los Andes y licenciada en filosofía por la Universidad Javeriana. Es tutora del programa de maestría en filosofía de la tecnología de la UNAD, es investigadora escrita en la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y actualmente se desempeña como líder nacional del proyecto IMPED UNAD. Es miembro del equipo coordinador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y también integra el equipo coordinador de Colombia del proyecto internacional Boesio, que es liderado por la Universidad de Sevilla.
A cada una pues de nuestras invitadas les agradecemos profundamente participar aquí, la generosidad que nos dan a la Cátedra de Género, aceptar esta invitación, por supuesto, a dialogar sobre un tema tan interesante, tan inspirador, en el que pues nos van a contar desde su experiencia, como todo este programa que se está llevando y pues esa reflexión crítica que se va a hacer en torno a este programa. Sin más preámbulos, sean bienvenidos todas y todas y les doy la palabra a nuestras invitadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Stephanie, por esta introducción generosa con nosotras. Estamos muy felices de estar hoy con ustedes. Nuestro público habitual son filósofos y para nosotros es importante poder mostrar este trabajo que además cada vez más se hace de manera interdisciplinar. Contarles que ya contamos con manos de psicólogos, trabajadores sociales y, ¿por qué no en algún momento también profesionales del derecho, de la ciencia política, se animen también a acompañar este tipo de ejercicios, porque creo que nos une un propósito, y es el trabajo por población vulnerable, donde vamos a ver que las mujeres allí precisamente tenemos también una cuota importante y que requiere ser escuchada para poder visibilizar sus necesidades. Entonces, vamos a... Y Victoria, no te estamos escuchando. ¿No me escucharon nunca? Es solo la parte final, no. Bueno, entonces en este momento lo que queremos hacer para iniciar es contarles qué es el proyecto BOES. Una vez podamos establecer un poco más a la minucia qué hacemos en el proyecto BOESIO, allí sí queremos entrar a dialogar algunas cuestiones diferenciales que hemos observado en el trabajo con mujeres y que nos va a permitir entrar en sintonía con esta cátedra. ¿Listo? Entonces voy a en este momento compartir la pantalla para poderles mostrar. Tú me dirás si te la muestra efectivamente, porque veo... Ya nos está empezando, Ah, creo. Ya, ahora sí. listo. Yo no sé si ven la página, es una página de la Universidad de Sevilla, aquí pueden ver arriba, institucional Universidad de Sevilla, España. Este proyecto al cual nosotras pertenecemos se denomina Proyecto Boesio. En la filosofía, Boesio es una inspiración para todos aquellos que alguna vez han vivido en el exilio y la experiencia de estar en el exilio. Entonces, nuestro centro inicia en la Universidad de Sevilla. Las universidades en las que nosotras estamos ubicadas hacen parte de este trabajo cooperativo que lidera la Universidad de Sevilla, liderado por el profesor José Barrientos Rastrojo de esta universidad, y que construye este proyecto que se ha venido haciendo una especie de plataforma para que muchos nos podamos vincular y trabajar por personas en riesgo de exclusión social, como lo dice su nombre. Entonces, en este centro Boesio lo que hacemos nosotros es coordinar acciones que permiten la implementación de un programa que tiene a su interior una serie de talleres, y estos talleres, ¿qué contenido tienen? Nosotros trabajamos talleres inspirados en el estoicismo, porque encontramos en esta línea de trabajo filosófico una premisa muy importante, y es entender que la filosofía se puede convertir en una forma de vida. No es un concepto de filosofía academicista. Nosotros no es que vayamos a ir a hacer talleres de Platón, Aristóteles y les hacemos cartilla de los autores. Nosotros hacemos, hay una distinción clásica que propone Kant entre hacer filosofía y filosofar. Nosotros buscamos llevarlos a filosofar, a valerse de las herramientas filosóficas para poder integrarlas en su cotidianidad. A nosotros no nos interesa, en el marco de lo que hacemos, que es una filosofía más aplicada y experiencial, simplemente dotarlos de un contenido filosófico, un conocimiento, un bagaje filosófico académico. Esa no es nuestra intención, porque no es lo que resulta. Y nosotros creemos que la filosofía sí otorga muchas herramientas, y en particular el estoicismo brinda
desde lo que nos propone a nivel de control de las emociones, que en el lenguaje de los estoicos era el dominio de las pasiones, todo el trabajo que hace el proyecto sobre formación ética, formación en comunicación, está inspirado en la obra de estos autores, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, entre otros autores. Son textos, pretextos para empezar a dialogar a propósito de unos conceptos que es importante reconocer el valor que tienen para la vida. Nosotros entonces tenemos talleres que obedecen al nombre de algunos conceptos centrales dentro del estoicismo, la diacrisis, la prosoche, son conceptos que no son una cosa abstracta ya lejana, sino que, por ejemplo, te recuerdan cuando tú le dices memento mori a alguien, recuerda que vas a morir. Y ese conocimiento tiene que impactar tu día a día, tu cotidianidad, tu realidad. Ese es un conocimiento que un ser humano no debe desconocer en la medida que el reconocimiento de la muerte implica el reconocimiento de la vida y la necesidad de su aprovechamiento. Es así como este conjunto de talleres que se gestan en el marco de un proceso de investigación, porque Boesio nace en la Universidad de Sevilla, pero siempre atravesado y orientado por procesos de investigación, se ha venido desarrollando e implementando no solamente en cárceles de España, sino que ha venido también desarrollándose en cárceles de otros países, gracias a la alianza con universidades que vemos la pertinencia de estos talleres, de este proyecto, para el mejoramiento de habilidades de las personas privadas de la libertad. Con eso les decimos que al ser un proceso de investigación, nosotros no solamente hacemos un ejercicio de especulación de las bondades del programa, nosotros hacemos un trabajo de investigación con enfoque mixto que nos permite dialogar los enfoques propios de la filosofía con enfoques de las ciencias sociales, con los métodos propios de las ciencias sociales que nos permiten medir el impacto de estos talleres. Nosotros desarrollamos unos pre-test y unos post-test para medir el desarrollo de estas habilidades de pensamiento, el desarrollo de resolución de dilemas morales y todo lo que nos permite ver si efectivamente estas herramientas filosóficas que vamos entregando y que a través del diálogo filosófico en estas comunidades de diálogo vamos insertando efectivamente tienen pertinencia y tienen un impacto en la vida de estas personas, además de los relatos mismos que dan cuenta de lo que implica empezar a ver desde otra perspectiva su propia cotidianidad. Cuando yo he habituado unas formas de reaccionar frente a la realidad y veo que hay otras posibilidades y lo empiezo a integrar en mi rutina, por ejemplo, el ejercicio de distinguir una razón de un motivo, distinguir una interpretación de un hecho, todo eso empieza a tener un impacto en la realidad de la cárcel, en esa cotidianidad de los individuos que participan. Participamos universidades en este momento de diversos países, estamos universidades de México, por eso nuestra otra invitada viene a contarnos un poco la experiencia de la implementación en México. Tenemos implementación en Brasil, en Argentina, tenemos la implementación en Colombia. Somos dos universidades las que trabajamos en este proceso de implementación, la Uniminuto y la UNAD, que somos dos universidades que compartimos una impronta social interesante. Creemos que la investigación tiene que trascender a esa, a generar un impacto en los territorios. Entonces, en esa medida somos universidades que pudimos vincularnos de una manera casi que natural al proyecto. En la UNAD ya les contaremos la experiencia, pero este es el marco de referencia. Tenemos un grupo, como les digo, de docentes en diferentes universidades haciendo el proceso de tanto liderar como de dinamizar también los talleres, porque tenemos un conjunto de educadores que son quienes dinamizan realmente y le dan carne y vida a este proyecto. Y bueno, este es como el proyecto que desarrollamos. Tenemos una bibliografía muy rica que permite conocer eh, qué se ha publicado, qué existe. El profesor Barrientos tiene una obra muy prolífera sobre el trabajo que hacemos en cárceles, fuente directa. Bueno, algún día les podríamos, porque no es el tema de la sesión, mostrarles un poco más
el material que da cuenta tanto de las investigaciones y los impactos, como también de las prácticas de los que hacemos Boesio en las diferentes universidades y esta red que busca a través de la filosofía, cosa que no es tan habitual para nosotros los filósofos, que es salir de nuestro ejercicio escritural y de nuestra indagación frente a problemáticas del mundo a veces un poco abstracta para acercarnos a una realidad concreta, y es las problemáticas que viven las personas privadas de la libertad y cómo la filosofía puede constituir una herramienta para la transformación del proyecto vital de estas personas que acompañamos desde el proyecto Boesio. Siendo este el contexto, voy a darle la palabra entonces a nuestra super invitada internacional, que nos va a contar ya a detalle su experiencia de trabajo con mujeres privadas de la libertad, implementando estos talleres de estoicismo. Muchas gracias, Vicky. Gracias también a la profesora Stephanie, a la UNAD, por invitarme, a Luis Triana también por hacer el contacto conmigo. Gracias a todas y todos quienes están aquí. El día de hoy, como bien decía la profesora Stephanie y la doctora Victoria, vengo a presentar cuál es la experiencia que yo he tenido con los talleres Boesio. Ustedes me dicen si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Si quieres, la puedes ampliar para que Ujú. quede completa. Así, Ahora sí, ya. gracias. Entonces, me gustaría empezar hablando, porque entiendo que la cátedra va de política, derecho y género, cuáles son las condiciones de las mujeres privadas de libertad. En el momento en el que me invitaron, también me tomé la libertad de ver sus cátedras, me parecieron muy interesantes, y había una cátedra en la que Luis Triana hacía una pregunta sobre cuáles eran las investigaciones que se habían hecho con mujeres privadas de libertad. Y es cierto que el tema de las mujeres privadas de libertad no ha sido explorado y no ha sido investigado y no ha sido un compromiso con las propias mujeres privadas de libertad en general, ¿no? Entonces, apenas es que hace algunos años he estado trabajando con mujeres privadas de libertad, también no solo investigando sus condiciones, sino con ellas mismas proponiendo proyectos y demás cuestiones. Entonces, me parece muy pertinente que la cátedra de hoy verse sobre este tema. Entonces, quisiera comenzar con esta cuestión. Señalando cuáles son precisamente algunas de las características del modelo penitenciario que tenemos. Primero quisiera señalar que evidentemente las condiciones de las cárceles en los países son distintas y que en los mismos países las condiciones de cada estado varían, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Colima, en el estado de Colima, que es un estado muy chiquito en México, al suroeste de México, y que podrá tener cuestiones o particularidades distintas a las que se viven, por ejemplo, en la capital. Entonces, partiendo de allí, sí me gustaría señalar que no todos los sistemas, que no todas las cárceles operan de la misma forma. Sin embargo, hay algo que comparten, que es el modelo androcéntrico. Si estudiamos la historia de la cárcel, nos vamos a dar cuenta cómo es que esta forma que se construyó fue pensada para los hombres. De hecho, Angela Davis, que es quien yo me baso generalmente para mis estudios teóricos, señala cómo es que no es que para las mujeres no existiera un castigo, sino que el castigo era diferenciado, ¿no? Por ejemplo, habla de los hospitales psiquiátricos, y esto lo vamos a ver más adelante, las implicaciones que tiene que el castigo para una mujer sea un hospital psiquiátrico y no la cárcel. Entonces, fue pensado este espacio como un escenario para los hombres. Y eso también tiene repercusiones en las formas de vida de las mujeres privadas de libertad. Algo interesante que me gustaría empezar a señalar es cómo ha aumentado el encarcelamiento de mujeres y que ha sido producto de las políticas antidrogas. Por lo menos en la ciudad, en México, podemos ver cómo en el rango de 20 a 30 años son más mujeres encarceladas por delitos contra la salud que hombres. Y esto tiene que ver también con la posición que ocupan las mujeres en la venta
de drogas y toda la cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Generalmente son las personas que ocupan los puestos más bajos dentro de esta cadena y por tanto son las personas que suelen ser encarceladas primero. Entonces, sí vemos un encarcelamiento acelerado de mujeres, aunque de forma general, pues las mujeres a nivel mundial conforman menos del 7% de la población privada de libertad. No obstante, si vemos este detalle, vamos a ver cómo va creciendo el porcentaje de mujeres dentro de prisión. Y esto también nos permite ver cómo el hecho de que sean pocas personas, pocas mujeres privadas de libertad, ha hecho que se invisibilicen sus necesidades y sus dificultades, porque ha sido un espacio pensado para los hombres. Entonces, muchas de las cosas que suceden en prisión están pensadas solamente para un grupo, que es el caso de los varones, ¿no? Y de hecho, si vemos la conformación de la prisión, por lo menos aquí en México, vamos a ver cómo incluso los espacios son más pequeños para las mujeres que para los hombres. Y no me refiero solamente en términos de población, ¿no? Porque sabemos que son menos mujeres, sino también, por ejemplo, las aulas de las que disponen, el tipo de celda de la que disponen, o incluso cuáles son los cursos y talleres que se implementan para las mujeres. Son menos. Y esto también repercute pues en que hay una falta de mecanismos para transformar y mejorar sus circunstancias dentro de las prisiones. Esto también está relacionado con lo que podemos llamar doble desviación de las mujeres. Las mujeres cuando cometen un delito son criticadas no solo por ser malas ciudadanas, sino también por ser malas mujeres. Entonces tenemos ahí un mayor estigma si una mujer comete un delito que si un hombre comete un delito. Es algo que incluso Amelia Valcárcel en alguno de sus textos llama el derecho al mal. Parece que las mujeres no tienen derecho al mal, entonces por eso es que también los hospitales psiquiátricos tienen un sentido para las mujeres. Si una mujer hace un acto que se considera dañino, es porque está mal de sus facultades, ¿no? Cosa que no se ve de igual manera con los hombres. Entonces, si hay mayor estigma, incluso se les dice malas madres, porque por lo menos aquí en México el 70% de las mujeres privadas de libertad son madres y cuidan de sus hijos y sus hijas dentro de prisión. Esa es una condición que también tendríamos que analizar. La mayoría de las mujeres que son madres tienen hijos, hijas menores de edad, entonces lo que hacen es cuidar dentro de la prisión a través de llamadas o también por medio de los abuelos. Por lo menos lo que indican las encuestas es que los abuelos constituyen el 50% de los cuidados. No así en el caso de los hombres, como podemos después analizar. Y también es importante no solo hablar del estigma que viven las mujeres por la comisión de un delito, sino el maltrato, el abuso sexual y las violaciones que viven las mujeres dentro de prisión. Si vemos todo esto, lo baso en una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, la EMPOL, acá en México, que se hace cada 2 años. Si vemos los índices, los indicadores, los porcentajes, vamos a ver cómo las mujeres son más propensas a este tipo de maltrato y de abuso sexual. En este momento quisiera decir que no estoy hablando de que los hombres no vivan una violencia sistemática en prisión. Sabemos que la prisión es violenta tanto para hombres como para mujeres. Lo que intento decir es que son violencias diferenciadas y que son en función justamente del género. Y esto también lo podemos ver en cómo hay una angustia mayor tras la separación del núcleo familiar. De hecho, hay desarraigo porque las mujeres, como decía, la mayoría son madres, entonces las separan de sus hijos y sus hijas y muchas veces tampoco las dejan verlos, justamente por esto que les decía del estigma de la comisión de un delito. Es muy interesante cómo cuando una va a ciertas cárceles, podemos ver que en el tiempo de visita hay mucho más fila para varonil que para femenil, ¿no? Y esto también tiene que ver con ese estigma, porque muchas de ellas son abandonadas por esa comisión del delito, cosa que con los hombres no suele suceder. No digo que no suceda, pero sí es menos frecuente. Entonces, si tenemos en general este modelo penitenciario androcéntrico que lo que hace es justamente que las mujeres vivan en un escenario de privación de la libertad mucho más violento, también tendríamos que hablar de cómo la cárcel juega en el territorio educativo, ¿no? Que ese también es una cuestión importante.
Ya he dicho de forma muy breve, porque el tiempo es poco, cómo es que es un espacio pensado para los hombres. No obstante, también me gustaría señalar estos aspectos de cómo la cárcel incide en el espacio educativo y cómo esto la convierte en un territorio de tensiones. ¿Por qué? Primero, porque por lo menos en México, la Ley Nacional de Ejecución Penal, eso lo voy a decir más adelante, y de hecho las leyes, las reformas anteriores han visto a la educación como un remedio para el delito. Es lo que podemos criticar como la teoría RE, la readaptación, la reinserción, la rehabilitación, todas estas cuestiones lo ven como un tratamiento. No obstante, la educación es un factor protector y también es un derecho llave de los demás derechos. Entonces, si se sigue viendo como un tratamiento, se le da una percepción también reduccionista a la educación. Y esto lo podemos ver también en el funcionariado. Cuando yo ingreso a la cárcel, empiezo a hacer entrevistas y demás, y es muy importante ver cómo concibe el funcionariado la educación también, porque de eso va a depender la forma en la que implementan los diferentes talleres y actividades que tienen que ver con el ámbito educativo. Otra cuestión es la diferenciación de género, les decía hace ratito, ¿no? Por ejemplo, hay talleres de carpintería o gimnasios o talleres de electrónica, electricidad, pues para los hombres, que es capacitación para el trabajo, ¿no? Y para las mujeres hay maquillaje, incluso no hay gimnasio, hay zumba, o sea, este tipo de actividades que pareciera que no tienen que ver con el género, pero que sí impactan, ¿no? Las mujeres cosen, las mujeres tejen, este tipo de cuestiones. Y a esto se suma la carencia de un diseño curricular de educación formal. Por lo menos acá en México tenemos algo que se llama Instituto Nacional de Educación para Adultos. Ese instituto es el encargado de aplicar actividades de enseñanza a las personas privadas de libertad, desde bueno, de educación básica hasta educación media superior. No obstante, lo hacen a través de un modelo autodidacta y esto hace que las cosas se vuelvan más difíciles porque hay mujeres que no han tenido la oportunidad, que les ha negado el derecho sistemáticamente de la educación, no solamente adentro, sino también afuera. Afuera han vivido muchas exclusiones y estigmas y discriminaciones. Entonces es muy difícil llegar a la cárcel y decir, bueno, toma un libro para que aprendas matemáticas, porque justamente no han tenido el acceso a la educación que debería ser. Entonces, no hay un diseño curricular de educación formal. Esto hace que muchas personas no sepan leer, no sepan escribir, por ejemplo, o que si estudian la secundaria solamente hayan tenido el papel, pero no hayan podido aprender más allá de lo que ellas hayan querido, porque el modelo es autodidacta. Y también esto está relacionado con que las y los profesores no están formados en didácticas diferenciales y específicas. Yo soy de formación pedagoga y sé que para todas las circunstancias no puede aplicar una sola estrategia, ¿no? Y para enseñar en prisión también se requieren circunstancias y modelos específicos. No es lo mismo enseñar afuera que enseñar adentro. Entonces, eso también hace falta en la formación del profesorado y como les decía, la percepción del funcionariado no solo sobre qué es la educación, sino también sobre las condiciones de las y los adultos. Constantemente les están infantilizando y ese también es un problema, ¿no? Incluso cuando se les dan ciertas actividades educativas, se les infantiliza. Entonces, si combinamos esta parte del modelo androcéntrico con la cuestión de la educación en cárcel, pues tenemos por lo menos en Colima una situación bastante interesante, ¿no? Que, bueno, parte, o por lo menos yo la estudié desde lo que propone la Ley Nacional de Ejecución Penal. Me baso en dos artículos, el artículo 72 que habla de que son bases de la reinserción social, la educación, el trabajo, la salud y el deporte. Y el artículo 83 que señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo personal. No obstante, cuando entro al Cerezo Femenil de Colima, observo que no hay actividades educativas suficientes. Esto no solo es mi observación, sino también viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del propio funcionariado técnico que también señalaba que no eran suficientes las actividades que había.
Esto me hace pensar en tres problemáticas. La primera, pues, es que hay una discordancia entre lo que establece la ley y lo que acontece en el cerezo, porque pues se señala que es una de las bases de la reinserción social, sin embargo, no hay suficientes actividades educativas. Luego, veo que tampoco en la ley hay claridad sobre qué es el desarrollo personal, tampoco en la cárcel lo hay, y que tampoco hay una reflexión sobre el enfoque de reinserción social, que esto también lo hacemos en Boesio con el pensamiento crítico, que es hablar también o criticar también la reinserción social, ¿no? Porque si bien está por lo menos la ley muy centrada en el delito, tenemos que ver qué pasa afuera, ¿no? Y cómo se constituye también el delito, qué es lo que está pasando socialmente para que se produzcan ciertos tipos de delitos, por ejemplo, los relacionados con la salud, lo que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, a partir de allí, yo empiezo a pensar en que sería importante crear una estrategia, una actividad educativa que pueda incidir en estos tres aspectos. Primero, pues que sí sea una actividad educativa. Segundo, que sí trate sobre el desarrollo personal y que incluya el pensamiento crítico para hablar de la reinserción social y de otros elementos que son importantes en las vidas de las mujeres. Es allí cuando me encuentro con Boesio, pero antes de Boesio, y quisiera comentarles rápidamente, antes de Boesio yo hice un proyecto que se llama Diálogos Intramuros, Mujeres, Experiencias y Pensamientos. Es el proyecto que antecede a Boesio y por el cual también conocí Boesio. Entonces, en este proyecto, lo que hago, bueno, lo que hice durante mayo de 2023 y enero de 2024, en el cerezo que les comentaba, fue un diseño de investigación, acción participativa. Las mujeres también eran colaboradoras del diseño de los propios talleres, pero me basaba en algo que se llama comunidad de indagación filosófica, que tiene la teoría limaniana, la teoría de filosofía para niños y niñas. Entonces yo aplico esta comunidad de indagación filosófica todos los días, todos los sábados iba al Cerezo a hablar de, bueno, a dialogar más bien de temas que para ellas eran importantes, estimulando el pensamiento complejo en sus tres dimensiones, ¿no? Lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, el creativo y el cuidadoso, y así fuimos construyendo un espacio en donde hablábamos de múltiples temas que los van a ver más adelante. Esto es muy rápido, nada más para anteceder a Boesio. Las sesiones empezaban con la retroalimentación, hablábamos de lo que se había visto la semana anterior, porque esto también es importante. Como son sesiones semanales, era muy frecuente que se les olvidaran las cosas, sobre todo porque en el Cerezo, en la cárcel, están pasando muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Y tampoco es un escenario para aprender, entonces constantemente hay que estar eh, haciendo ejercicio de memoria de lo que se vio la ocasión anterior. Posteriormente hacíamos un ejercicio para estimular el pensamiento crítico, lo explicábamos, se realizaba, luego se hacía una evaluación grupal. Por ejemplo, la detección de falacias, las buenas razones, el uso de criterios. Posteriormente, la parte más importante o la más fuerte eran las comunidades de indagación filosófica. Hace ratito la doctora Victoria hablaba de cómo los textos son el pretexto, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era tener un texto que motivara la reflexión filosófica, se hacían preguntas, ellas hacían preguntas sobre los textos, luego se hacía la comunidad de diálogo, se argumentaba, se trataba de hablar, sí, de responder a la pregunta a través de otras preguntas de seguimiento que yo hacía, mi labor era como facilitadora y posteriormente se hacía una evaluación de la comunidad. Al final se hacían ejercicios para estimular el pensamiento creativo y cuidante y se concluía la sesión. Todo esto tenía el marco del diálogo filosófico, de manera que, como bien decía la doctora Victoria, se trataba de filosofar, no de aprenderse de memoria lo que decían ciertos textos, sino que ellas y ellos pudieran potenciar sus habilidades de pensamiento complejo en este caso, ¿no? Aquí nada más les comparto rápidamente lo que algunas de las sesiones, los conceptos y lo que llegamos a trabajar. Fueron 34 sesiones, esto nada más es un resumen. Arriba se encuentra la fecha, luego se encuentra el concepto principal que se dialogó, luego tenemos también el texto que se utilizó. Esto es importante también porque los textos que utilicé fueron todos de mujeres.
Ustedes pueden ver allí los nombres. Todos eran de mujeres y explicaba también quién eran las mujeres que habían escrito este texto. Y luego ustedes pueden ver abajo las preguntas que ellas hacían. Este, bueno, ya al final del proceso se estuvo hablando de temas más macrosociales, como puede ser el narcotráfico, la violencia y la cárcel, ¿no? De hecho, el último tema que hablamos fue sobre cárcel. Y bueno, una de las principales autoras en las que me baso, pues es Angela Davis, porque también tiene una visión interseccional. Entonces, lo que hacíamos era compartir estas preguntas entre todas, dialogarlas, y bueno, a partir de ahí surge la posibilidad de implementar Boesio. Este proyecto termina, pero ellas quedan con muchas ganas de seguir trabajando sobre las cuestiones filosóficas. Y entonces el doctor Barrientos, que es el director de mi tesis de maestría, me invita a participar en Boesio. Y entonces justo en el momento en el que estaba implementando el taller anterior, decido poner otros talleres de Boesio para ver si funcionan y si pudiéramos implementarlos posteriormente completos, ¿no? Todos los talleres completos, porque bien lo señala la doctora Victoria, pues esto es una investigación también, ¿no? Entonces, decido hacer unos talleres piloto. Y resulta ser que sí les llaman mucho la atención porque justamente lo que hacen es aplicar la filosofía en la vida. Aquí tenemos sus cuatro objetivos, los objetivos de Boesio, y decido pues implementarlos. Eh, Apenas empecé a implementarlos, ustedes pueden ver cómo la implementación inició en enero, termina en septiembre. Todos los talleres, incluyendo mi participación del taller anterior, son semanales, duran 2 horas 15 minutos. Esto también es importante, el tiempo, porque en la cárcel es muy poco probable que suceda la sesión como una la planea, ¿no? Entonces, puede ser que se acorte, por eso es que los periodos son largos, y también porque las sesiones son largas porque si llega a pasar algo, bueno, a una le queda como un poco más de margen para poder implementar la sesión. Entonces son 2 horas 15 minutos todos los viernes en este caso. Están participando 25 mujeres sentenciadas y procesadas del Cerezo Femenil. Esto también es importante. Los talleres están abiertos para todas, de manera que el grupo es muy dinámico, porque como hay mujeres procesadas, en algún momento pueden obtener su libertad e irse. Entonces hay mujeres que se van, hay mujeres que llegan. Es un grupo muy, muy dinámico. ¿Y qué temas hemos abordado hasta ahorita? Bueno, la introducción, esto es importante, cómo es que la filosofía se compara con una actividad gimnástica, que es importante estar entrenando constantemente para conseguir las virtudes en este caso. También hemos hablado de Memento Mori, que ya lo mencionaba también la doctora Victoria. Todos los talleres lo vamos a ver más adelante, cómo están configurados. También hemos visto temas de sociabilidad y de encrateia. Encrateia ha sido la sesión que pues, se trata de gobernar las pasiones, la sesión, o más bien el tema que más sesiones ha durado, porque es uno de los pilares también de Boesio. Entonces, todas las sesiones, o más bien todos los temas, no duran una sola sesión, duran dos o más, dependiendo también de la amplitud que tenga el tema y de la importancia del tema. Entonces, hemos visto hasta ahorita estos temas. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, primero la fase de entrenamiento. Las sesiones tienen un momento de explicación de un ejercicio, perdón, que se hace, que es vivencial, que es experiencial, lo decía también Victoria hace ratito. Se hace el ejercicio, se discute cómo se sintieron, qué pensaron. Luego se hace la fase teórica, para lo cual se utilizan autores estoicos, ¿no? Ya lo mencionaba también Séneca, Musonio Rufo, Epicteto, Zenón, ¿no? Y posteriormente se contextualiza el autor, se dice quién es, o sea, no es una clase, pero sí se dice quién es y más o menos como su vida. Posteriormente se hace una lectura conjunta de estos textos y se dialogan los textos. Al final, perdón, se hace una interrelación entre lo que se hizo, el ejercicio inicial y la fase teórica. Y esto también es muy importante, se explica la tarea semanal. Como nos vemos cada semana, ellas tienen un diario en el que van trabajando, entrenando la habilidad o el tema que se vio en la sesión
presencial, ¿no? Por ejemplo, si un día se vio encrateia, bueno, vamos a hacer ejercicios toda la semana sobre encrateia, de manera que están entrenando todos los días y cuando lleguen pues a la sesión a la sesión posterior, perdón, van a hacer su explicación de cómo les fue con ese diario, ¿no? Es lo que están haciendo. Hasta el momento ha salido muy bien. Evidentemente hay algunos desafíos que quisiera narrar. Bueno, primero los logros. Esto es en resumen porque la doctora Victoria les compartirá más su experiencia, pero en resumen que he encontrado no solamente en el taller Boesio, sino en el anterior, pues cómo hemos creado un espacio seguro. Esto es importantísimo para que puedan suceder las cosas, sobre todo con las mujeres, que ellas sientan la confianza de hablar sobre los temas que no hablan también en otros talleres. Esto es importante. Y esto es porque se ha creado una serie de acuerdos de que la información o lo que se hable allí pues no va a salir de ese lugar. En ese sentido, también he podido constatar, sobre todo en la investigación anterior, porque esta ya terminó, los efectos terapéuticos del diálogo filosófico. La filosofía no es terapia, pero sí nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? Entonces, ellas también manifestaban a través de grupos focales que estuve haciendo cómo se sienten mejor después de estar en estas sesiones. Y es interesante porque también es un ejercicio de justicia epistémica, que es lo que viene posteriormente. Ellas se reconocen como productoras válidas de conocimiento, porque aquí no es que yo les diga cuál es el concepto de libertad, sino que discutimos ese concepto de libertad. ¿Cuál es el concepto de gobernanza de las pasiones? Sino que hablamos de ese concepto de gobernanza de las pasiones. Y en lo que se refiere al taller anterior, pues hubo también fortalecimiento de las habilidades de pensamiento complejo, tanto crítico como creativo como cuidante. Y algo que siempre destacaron fue que esto les servía para estar con otras personas. O sea, la parte de las acciones comunicativas que también señalaba Victoria es muy importante, porque decían, bueno, esto me sirve para hablar con mis hijos o mis hijas, he mejorado mi comunicación con mis compañeras privadas de libertad. Entonces, no solamente es para ellas, sino para el resto de las personas. En Boesio particularmente he visto cómo reflexionan o han reflexionado sobre sus propias vidas. Esto lo puedo constatar también a través de los diarios. El aumento de la curiosidad para investigar sobre los temas filosóficos. Hay compañeras que llegan y llegan con una hoja nueva que dicen, bueno, hoy investigué sobre Boesio, que es el nombre del taller, y yo no sabía que tal cosa, ¿no? Entonces, eso también es importante porque complementa o enriquece la formación que tenemos todos los días, todos los viernes, y pues el entrenamiento en la gobernanza de las pasiones. ¿Qué desafíos he encontrado en el proceso, tanto de Boesio como en el taller anterior? Lo que les decía, la superposición institucional, la escuela siempre está inmersa en la cárcel. Es un espacio educativo que depende del espacio de la cárcel y las funciones de seguridad generalmente son excluyentes de las funciones educativas. Entonces, esto también incide en que los recursos materiales y el espacio físico se vea influido por esto, ¿no? Porque hay muchos materiales que no podemos pasar, porque el espacio físico es pequeño. Yo he visto, por ejemplo, otras fotos de otros cerezos y por lo menos en el nuestro no contamos con todos los materiales que puede haber en otros cerezos, no tenemos acceso a internet. Hay muchas limitaciones físicas y materiales para trabajar. Otro desafío son los efectos de la prisionización, sobre todo por lo que les señalaba de la angustia que viven las mujeres privadas de libertad en prisión. Muchas de ellas padecen trastornos del ánimo, ¿no? Depresión, ansiedad, y esto es producto del encierro. Eh, eh, pero a pesar de esto, pues hemos podido trabajar. También la ausencia de materiales didácticos filosóficos adecuados a los intereses y necesidades de las personas privadas de libertad, en este caso de las mujeres. Hay muchos textos, sí, filosóficos que usábamos, o muchos textos incluso estoicos que usamos, pero a veces no los entienden y dicen, bueno, es que yo no entiendo de qué me está hablando, no entiendo esta palabra, o está en tercera persona y yo no entiendo esto de la tercera persona. Entonces sí es un reto trabajar con estos textos, sobre todo cuando todas las mujeres con las que estoy trabajando en ningún momento habían escuchado antes la palabra filosofía.
¿no? Entonces, tratar de trabajar con esto, estas cuestiones, estas consideraciones, pues sí han sido un reto. Y las carencias en los programas de educación formal, como les decía, no hay un proyecto educativo que les permita estudiar la primaria, la secundaria, el bachillerato en cárcel, por lo menos no de manera sólida, y esto hace que pues muchas compañeras lleguen, por ejemplo, al taller diciendo, bueno, es que yo no sé leer bien o yo no sé escribir bien. Entonces ahí hay que usar otras estrategias para poder pues trabajar en esto de manera que ellas también puedan participar, aunque tengan estas dificultades, ¿no? Y por último, y con esto quiero cerrar, quisiera hablar de lo que implica trabajar con mujeres privadas de libertad y filosofía desde una perspectiva de género. Y es importante porque cuando hablamos de la cárcel, primero tendríamos que hablar de que la cárcel no es un espacio neutral. Es un dispositivo que lo que va a hacer es reproducir las desigualdades y va a castigar de manera distinta a los cuerpos, ¿no? Y esto está atravesado por las cuestiones también de género, por las cuestiones de raza. Por eso me gusta mucho la postura de Angela Davis, porque es más interseccional, ¿no? Es la raza, es el género, es la clase, todo está mezclado allí. Y también señalar que cuando una trabaja con mujeres desde esta perspectiva de género, también tiene que reconocer lo que ha pasado afuera, porque pareciera ser que el castigo adentro es como lo peor, pero realmente si una ve la trayectoria de vida de las mujeres, nos vamos a dar cuenta que hay una violencia sistemática durante toda su vida y que concluye con el castigo. ¿No? Si lo queremos ver así, porque también las mujeres suelen decir hay un antes y un después, o sea, es antes de la cárcel, es la cárcel y es después de la cárcel. El tiempo también es muy importante en ese sentido. Entonces, hay muchas violencias estructurales que han sufrido y que no solamente tienen que ver con la prisión. En ese sentido, el trabajo que nosotras hacemos es también político, ¿no? O sea, una no puede hablar de libertad en abstracto, no puede hablar de autodominio, autogobernanza en abstracto. Por ejemplo, ¿cómo habla una de autogobernanza cuando la mayoría de las mujeres han vivido infantilizadas o tuteladas toda su vida? ¿O cómo habla una de castigo, perdón, de libertad cuando están en estas condiciones, ¿no? Es un trabajo también político. Y en ese sentido, cuando utilizamos la filosofía, pero con esta sensibilidad feminista y el reconocimiento de esas condiciones que enuncié muy brevemente, puede ser una herramienta de reexistencia. Ya lo decía también Victoria hace ratito, ¿no? O sea, de resignificar el dolor, de resignificar todas las cuestiones que han pasado, de criticar también las cuestiones que han pasado y de poder formar grupos entre mujeres, porque eso también es importante, cómo es que se configura las relaciones entre las mujeres privadas de libertad, poder generar vínculos sororos entre mujeres y también reconocer que tienen agencia, ¿no? Que las mujeres privadas de libertad tienen agencia y que también son productoras de conocimiento. Entonces, a través de estos talleres podemos lograr esto. Sí es un desafío, sí es algo que tenemos que seguir trabajando, que es también un trabajo propio, o sea, al hablar de estoicismo, pues yo también lo tengo que trabajar, al hablar de feminismo, yo también lo tengo que vivir. Y bueno, esto es en general un poco de la experiencia que he tenido. Sin más, les agradezco mucho la atención y pues cedo el uso de la voz a la doctora Victoria. Bueno, yo creo que no habríamos podido tener una invitada que nos diera mayor contexto y carne para entender esto que hacemos en Boesio, pero sobre todo cuando realmente se trabaja con mujeres, eso que son tus hallazgos. No hay forma que desde lo teórico le pudiéramos dar la misma forma que le has dado con lo que nos has expuesto. Muchísimas gracias, Chana. De verdad, gracias. ¿Qué les podemos contar como para aprovechar estos minutos que nos quedan frente a este proyecto? En la UNAD venimos implementando el proyecto Boesio formalmente desde el año 2019. Empezamos a hacer los primeros pinos a través de los trabajos de grados de algunos estudiantes de SEDU, de la Escuela de Ciencias de la Educación, tanto de la licenciatura en filosofía, después de la maestría en educación. Luego el proyecto empieza a ser un poquito más conocido y logramos que algunas especializaciones
también empezaron a tener estudiantes interesados en hacer adaptaciones del proyecto Boesio para trabajar no solamente en cárceles, sino en sus instituciones educativas. Tuvimos casos entonces de implementación de estos talleres con adolescentes que incluyeron también el trabajo con jóvenes, mujeres, adolescentes. Tuvimos trabajo con padres de familia, de colegios, de estratos uno y 2 con quienes nuestros estudiantes tenían un interés en brindarles unas herramientas para resolución de conflicto distintas a las que tenían estos padres, que eran pocas y que no les permitían transitar la violencia a otras formas de resolución de conflicto. Entonces, tuvimos también experiencias desde ese marco y horizonte de sentido, pero no habíamos logrado implementación en cárcel realmente hasta que un estudiante privado de la libertad de nuestra universidad, que es nuestro estudiante Luis Triana del programa de filosofía, en su momento hace un trabajo de grado de corte más teórico, del cual tengo la fortuna de ser su directora de trabajo de grado, en el que sustentamos la pertinencia de este proyecto para la resocialización de personas privadas de la libertad. A partir de ese trabajo iniciamos entonces una implementación. Ahora sí, nosotros habíamos hecho un diseño para la UNAD de este programa en modalidad a distancia y una para modalidad virtual. Luis tuvo la oportunidad de hacerlo de manera híbrida porque al estar al interior de la cárcel, él pudo direccionar muchos de los talleres. Yo me conectaba remotamente con la primera cárcel que tuvimos oportunidad, las primeras que fueron la de La Paz y Santa Rosa de Osos, siempre ubicados en Envigado, en Itagüí. Ese fue como nuestro primer marco de referencia en la UNAD para desarrollar implementación del proyecto Boesio, pero siempre teníamos una inquietud y es que no habíamos logrado llegar a las mujeres y queríamos conocerlas, conocer también sus necesidades y la pertinencia del proyecto. Teníamos unos antecedentes de experiencia como la de Ángel Alonso en México, que narraba su trabajo con mujeres, de Raúl también en España, y nosotros como universidad queríamos también asumiendo una perspectiva de género, poder llegar a ofrecerle también los talleres a mujeres privadas de la libertad. Cabe aclarar que no solamente lo hacemos con estudiantes unadistas privados, los talleres, sino que como un trabajo que está articulado con la investigación, porque hemos desarrollado en la UNAD a este momento varias investigaciones que dan cuenta de este ejercicio. Nosotros quisimos vincularnos a diferentes centros y diferentes grupos, en este caso con mujeres que no, pues no hemos tenido la oportunidad. Y rápidamente, por ejemplo, solo por mostrarles, estos son algunos de los productos académicos de investigación que hemos logrado que dan cuenta de la implementación de estos talleres que han dirigido nuestros estudiantes, nosotros, en el marco de estos proyectos de investigaciones que hemos hecho las implementaciones. Pero como les digo, gracias a Luis logramos iniciar un proceso real en cárceles de implementación y desde entonces pues hemos estado en esas cárceles haciendo diferentes cortes, pero ahora también estamos, y esa ya ha sido nuestra gran fortuna, en una cárcel de mujeres. Para nosotros era importante hacerlo, como les decía. Ya les voy a contar un poco de los hallazgos, de lo que tenemos a partir de ello. Pero esta oportunidad la hemos tenido gracias al doctor Edgar Crisacto Medina, que desde el SEAD Sogamoso ha apoyado mucho la iniciativa y nos permitió desde el año pasado entrar al trabajo con mujeres. ¿Por qué nos interesaba entrar a trabajar por mujeres? No solo porque nuestra universidad tiene en su lema la equidad. Para nosotros es importante brindar y llevar esperanza a todos los colombianos, y allí también estamos incluidas las mujeres, sino porque en los estudios que habíamos realizado previamente se identificaba una situación de vulnerabilidad importante en las mujeres y que hacía pertinente el trabajo de Boesio con ellas. Y lo quiero mostrar un poco en una caracterización que en su momento hicimos antes de iniciar el trabajo con mujeres en Sogamoso,
y que están asociadas tanto al perfil sociodemográfico y las identidades de las mujeres privadas de la libertad, van a encontrar en lo que digo que no hay mucha distancia entre lo que nos acaban de contar y lo que ahora les voy a presentar, porque si bien las instituciones varían entre país, la normatividad, las mujeres mismas y la experiencia de mundo y territorio, de todas maneras, las cárceles latinoamericanas compartimos ciertas problemáticas comunes que asocian también a nuestro territorio y que también van forjando unas identidades que no se universalizan, pero sí tienen unos aspectos comunes. Quiero hablar también sobre los delitos más frecuentes. Es importante establecer con qué mujeres trabajamos en Boesio, qué tipo de crímenes. Cuando uno cuenta que trabaja con personas privadas de la libertad, además del miedo que produce muchos, porque también tenemos razones en muchos casos, pero en otros casos también hay unos estigmas ahí asociados a esas representaciones sociales muy fuertes. Siempre hay la pregunta pero ¿usted cómo va a tratar a alguien que tiene un diagnóstico psiquiátrico? Y bueno, contarles un poco cuál es el perfil de las personas con las que trabajamos, que quizás no son esos casos tan complejos. Hablar de las condiciones de la reclusión, que es un aspecto importante para entender también esa cotidianidad de ellas, y hablar ahora sí, desde la perspectiva que asumimos en la universidad, cómo venimos descubriendo a estas mujeres privadas de la libertad, las claves de lectura que nos permiten ir entendiendo el aporte de estos talleres específicamente para el trabajo con mujeres. Entonces, frente a lo primero, quiero referirme que en Colombia la mayoría de mujeres, así como en México, que están en situación de cárcel, son mujeres que están entre los 26 y los 45 años, ese es el margen grande. Eso no quiere decir que no tenemos en las otras orillas. Tengo en los talleres boecios con frecuencia también mujeres de 60, 65 años también allí eh, y con muchas situaciones de salud de todas maneras allí, viviendo además en esa precariedad de la cárcel, que en su mayoría son madres cabezas de hogar. Es decir, que cuando ellas ingresan a este contexto, empecémonos a preguntar, ¿dónde quedaron los niños? Entonces la problemática no solo la vincula a ella, sino a toda esa red y esa familia que está detrás de esa madre cabeza de hogar. Bajos niveles educativos, en Colombia solo el 0,3% de las personas privadas de la libertad accede, por ejemplo, a estudios profesionales. Eso quiere decir que la marginalidad no inicia cuando ingresa a la cárcel. Previo a su ingreso a la cárcel ya había muchas condiciones que dificultaron tener más alternativas que les permitieran resolver de otras maneras su forma de estar en el mundo. Las condiciones materiales son, en la mayoría de los casos, la razón por la cual ellas terminan en cárcel entre el 70 y 80%, son debidas a situaciones que con un proceso de profesionalización, con otras alternativas de vida, quizás podrían haberse suplido porque tendrían otras formas de resolver esa economía familiar y la situación que les permita a ellas resolver esa economía en su cotidianidad. Hay permanencia étnica, tenemos como sabemos, en cárceles como la de Colombia, pues mujeres afrodescendientes, indígenas, que enfrentan además, pues, de la condición de género, otros aspectos que habría que considerar para reconocer ciertas barreras frente a su reintegración social. Esas condiciones socioeconómicas precarias que antecedían pobreza, muchas de situación de desempleo, con trabajos informales, ya, como les decía, la exclusión social la habían vivido desde temprana edad y muchas de ellas en Colombia es una constante eh, que narra eh, vivencias de ser víctimas de violencia física, no solamente psicológica, sino que es una realidad de la mujer colombiana, que la violencia física, sexual, empieza a muy temprana edad, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, que incluso, pues, como veremos, entran a esa situación por defensa propia en muchos casos frente a esa violencia. Los delitos más frecuentes, nosotros pedimos siempre cuando vamos a implementar el taller, ¿cuál es la necesidad mayor del centro penitenciario en este proceso formativo?
A veces queremos formar chicos para que vean alternativas, por ejemplo, pensar en el estudio, la clave de transformación de su proyecto. A veces, en el caso con los hombres, depende de la zona, la región del país. Por ejemplo, trabajamos con hombres de violencia doméstica, trabajamos con población de delitos que se llaman delitos patrimoniales, hurto, con mujeres en su mayoría. Quiero decirles que eso es casi el 80% de las personas con las que hemos trabajado la implementación de huesos, mujeres que inicia el año pasado, como les decía, en la cárcel de Sogamos, vamos en el segundo cohorte. Tenemos mujeres que están por crímenes asociados al microtráfico, al transporte de sustancias ilícitas. Las mujeres en esa cadena eh, de venta minorista, la mujer que intenta llevar a otro país la droga, las llamadas mulas, es como una de las causas más frecuentes, también el hurto, la extorsión y también, digamos, crímenes que hacen que estén en esta cárcel en la que estamos nosotros es de mediana y baja seguridad y, como les decía, algunas de ellas por delitos intrafamiliares de lesiones personales, algunas incluso por defensa, digamos que llegan a cometer crímenes de violencia contra otro. En ese escenario, empezamos a trabajar con estas mujeres y a reconocer que las condiciones en las que están ellas recluidas evidencian, como ya lo explicitó nuestra mitad, que las cárceles no están diseñadas para las mujeres, sino hay una adecuación diferencial que permita atender muchas situaciones. ¿Sí? Sabemos que en algunas sí, como la maternidad, pero ese no es el común denominador. Y es, digamos que en el día a día hay que resolver muchas cuestiones que nosotras tendremos mucha facilidad, como el acceso a nuestras toallas higiénicas y muchas cosas, no se resuelve con tanta facilidad. Entonces, eso ya da cuenta algo que dificulta y es más barrera frente a otras formas de ser en el mundo para la mujer. El acceso a servicios de salud sexual, reproductiva es muy limitado en los centros, es algo que todavía pues hay que seguir trabajando. Hay una representación social que, como estaba diciendo, nos contaban hace un momento, hay una criminalización de la pobreza, ¿sí? No solamente del hecho de ser una persona que atentó contra el bien público, contra lo que socialmente esperamos de una persona cualquiera, sino que al ser mujer que atenta contra eso que es considerado como bueno, es como si la mujer atentara contra su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, la envergadura es mayor, la responsabilidad moral que colocamos en el error frente a la mujer resulta mayor y esa perspectiva eh, es difícil y no ayuda a resolver muchas de las situaciones, incluso legales, de las mujeres. Eso es complejo porque hay incluso en los actores, en nuestros funcionarios, eh, actúa, eh, eso lo llamamos nosotros una moralidad habitual, cierto sesgo para entender eso que hizo la mujer. Parece que tuviese mayor grado de gravedad, ¿sí? Perdón, allí el uso, pero parece que fuera más difícil de comprender porque una mujer actúa como actúa, los móviles de acción que la llevan a la cárcel, dada esa responsabilidad, pero además porque está tentando contra su propia naturaleza de la mujer que pues debería ser buena de entrada. Ese estigma social severo que hay entre nosotras mismas, pero también que hay desde la perspectiva de los hombres, también frente a una mujer que sale de la cárcel. No solamente es a nivel laboral, que cuando tenemos unos antecedentes penales nos va a dificultar la reinserción, también es complicado a nivel personal. Una mujer que ha estado en la cárcel carga con eso de manera permanente como un sello en su vida. Reconociendo esas características y que ese rol de cuidadora que se infringe empieza a ser sancionado eh, y por lo tanto el destino de muchas mujeres tras salir de la cárcel no es más venturoso que el que tenían antes de entrar o el que tuvieron durante.
teniendo en cuenta esa necesidad de empezar a entender también esa interseccionalidad que cobija el entender a las mujeres que están privadas de la libertad, fue una inspiración para nosotros desde el proyecto Boesio. Entender cuestiones asociadas al género, asociadas a la clase social, asociadas a la etnicidad, asociadas al territorio, no son cuestiones menores a atender cuando trabajamos con mujeres. En el ejercicio de implementación de los talleres, en lo que hemos avanzado durante digamos que casi un año, no es todavía un año de implementación de talleres en estas dos cortes, hemos identificado la necesidad de trabajar en específico en las mujeres, transformar desde su experiencia su identidad. Resulta que la identidad, que es un concepto que se va elaborando, que el individuo va elaborando experiencias vitales, cuando llegas a una situación como la cárcel, cuando recibes todo ese escarnio público, cuando además empiezas a vivir toda la exclusión familiar y social, esa identidad empieza a verse muy fragmentada. ¿Quién soy? En muchos de los talleres que implementamos, en particular en el de Memento Mori, suelo yo relatar cómo llama la atención siempre cuando les pedimos escribir en ese epitafio cómo quiero ser recordada. Hay siempre la pregunta de cuando se les dice, bueno, pero a nivel también de lo que sabes, cómo quieres ser recordada, valores epistémicos. Las mujeres trastabillan mucho porque no saben qué poner. Pero es que yo era una buena mamá, no lo soy ahora. Yo era una buena peluquera, pero es que yo ya no ejerzo. ¿Quién soy? ¿Qué no soy? ¿Qué dicen que soy? ¿Qué pienso que soy? Anula mucho de la potencialidad del ser de las mujeres privadas de la libertad, no solamente que son en el presente, sino que quieren ser. Esa crisis identitaria, ¿sí? Invita a poner un foco en el trabajo de la reconstrucción de la identidad de la mujer en prisión, ¿sí? Dos, tenemos también perspectivas de victimización, ¿sí? Claro, es importante reconocer la objeción, pero es importante también desarrollar el agenciamiento. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Sí, yo tengo estas circunstancias, estas son mis características, pero necesitamos también unas mujeres que reconozcan que tienen habilidades, no solo para hacer, sino para pensar, para actuar en el mundo. Por eso nosotros abogamos por un ejercicio de desarrollo de pensamiento crítico en el que estas mujeres reconozcan que no están supeditadas a otros, sino que ellas mismas pueden empezar a actuar y a gestar ese proyecto diferencial. Para nosotros es un éxito cuando después de los talleres Boecios se inscriben en alguno, por ejemplo, de nuestros programas para iniciar su profesionalización. Eso es un logro, encontrar otras alternativas frente a mi ser, hacer en el mundo. Nosotros creemos que es necesaria una educación filosófica emancipadora, porque si bien es importante ofrecer programas que a nivel psicosocial, a modo de terapia, les permitan transitar esta situación del encierro, también se ofrecen programas de capacitación técnica que son súper importantes. Nosotros necesitamos a ellos darles también otras herramientas de dignificación que pasan por la transformación de su forma de pensar. La filosofía aquí es una herramienta para flexibilizar el pensamiento, entender de otras maneras mi estar en el mundo. Cuando yo descubro a través del otro que no siempre el otro quiere hacerme daño, sino que a veces mi interpretación me sesga, me lleva a mí a ofuscarme, pero que yo puedo resolver de otras maneras en ese momento de irritación. Allí estoy encontrando herramientas emancipadoras para actuar distinto a la manera que he actuado siempre. Emanciparse de sí mismo, emanciparse también
ideológicamente de esas ideas que yo tenía. Es que yo, profe, yo pensaba que si yo pues me hacía mujer de un narco rápido podía resolver para mis hijos, que el papá nunca respondió, resolver para ellos una mejor forma de estar en el mundo. Pero esas ideas no eran de ella, esas ideas fueron heredadas culturalmente, su contexto social inmediato, local. Necesitamos que la filosofía, sin decirle qué pensar, le dé herramientas autocríticas, de autoconocimiento, que le permitan empezar a pensar desde otras lógicas de sentido. Pero yo, ¿por qué pensaba que esto tenía que hacer? De pronto yo podría hacerlo de otra manera. Entonces, en esa medida nosotros trabajamos sobre la mujer, esa vivencia particular de ser mujer como sujeto, que debe provocar ese proceso de autoconocimiento para lo que le entregamos estas herramientas, pero resulta que eso también tiene un valor en la comunidad. Y es que a través de las narrativas, el encuentro de mi narrativa con la narrativa del otro, ese diálogo que está mediado por la pregunta filosófica existencial profunda frente a mi ser en el mundo, frente a mi actuar en el mundo, nosotros logramos que empiecen a reconocer también ese colectivo, mujeres, ese colectivo de luchas comunes, entender que hay luchas que yo he hecho, pero resulta que no las estoy haciendo sola, y reconocer también estrategias de acompañamiento, apoyo, pero también formas de empezar a hacer juntas en este mundo. Por lo tanto, para nosotros, esto no es una concepción de feminismo teórico más allá de lo que se inscriban y aquí sí hay adeptos o no, primera, segunda hora. Miren, esto está por fuera de los cánones teóricos mismos. Nosotros lo que, digamos, reconocemos es la necesidad de valorar una perspectiva de género para acompañar a estas mujeres privadas en la implementación de los talleres, porque su experiencia vital es muy particular y necesitamos que desde esa singularidad de la experiencia, atravesada por toda esa interseccionalidad, podamos nosotros darles voz. Y darles voz es reconocer esa diferencia y reconocer estas necesidades que tienen las mujeres, que cargan en sus espaldas un estigma tan fuerte que hace que uno de los días más difíciles en una cárcel de mujeres es el Día de la Madre, ¿sí? Es que hasta eso se pierde. Realmente el valor profundo, su dignidad, se ve, se ve muy afectada por haberle fallado a su familia, a ese pacto social. Entonces, no solamente está digamos, el castigo, está la deuda legal, está la deuda moral con la sociedad, aun cuando el castigo aun se deba, en muchos casos, a un crimen asociado a que ella buscó una alternativa para poder ayudar a su familia, a poder tener lo más básico que es la comida. Entonces, si bien cada caso es particular, no todos los crímenes de las mujeres son igual de sencillos de transitar. Con lo que les contamos que 70-80% de las mujeres en Colombia están asociadas a crímenes que con mejores oportunidades se pudo evitar. Si estamos diciendo que es necesario visibilizar estas necesidades y también desde un enfoque diferencial empezar a brindarles herramientas para la reconstrucción de ese proyecto vital y volver a fortalecer esa identidad. Bueno, eso era lo que les queríamos contar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria, Leslie, qué participación tan significativa. Gracias por habernos compartido la experiencia, habernos mostrado este proyecto. De verdad, creo que todos quedamos muy inspirados con esta charla, esta sesión del día de hoy. Eh, Quisiera hacerles una pregunta desde la Cátedra de Género y abrimos también los micrófonos para nuestros participantes, para los que quieran participar con comentarios, con preguntas a las expositoras del día de hoy. Antes quisiera recordarles que en el chat encuentran el enlace de asistencia. Agradecemos diligenciar el enlace de asistencia. También recordarles que la participación a la Cátedra de Género se certifica cuando cumplan 6 sesiones. Entonces agradecemos por favor diligenciar el enlace de asistencia.
para poder tener el registro de su participación. Entonces, pues bueno, escuchando un poco el proyecto, la participación que ustedes han tenido, quisiera preguntarle pues a Victoria, a Leslie, como mujeres, como investigadoras, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes y transformaciones que han tenido a partir de ser facilitadoras de este espacio? No sé si quieras empezar, querida Leslie. Sí, está bien, Vicky. Gracias. Bueno, primero que nada, decir que me parece muy enriquecedora la forma en la que Vicky ha hablado del tema. Sí, efectivamente creo que hay cosas en las que las cárceles se parecen, ¿no? Sobre todo latinoamericanas, y lo podemos ver con estas dos presentaciones. Particularmente aprendizajes que he tenido. Bueno, por lo menos desde mi formación, lo señalaba hace ratito, yo soy pedagoga. Uno aprende a planear las cosas, ¿no? Y decir, bueno, tienes que hacer esto tiene que salir tal cual, pero la cárcel es un espacio que te enseña a ver que todo es imprevisible, un alto grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, una tiene que estar preparada para lo que sea que vaya a acontecer, ¿no? Desde que se suspendan las actividades hasta que eh, ya no te dejen pasar, por ejemplo. Entonces, creo que lo que más he aprendido es a tolerar esta incertidumbre que genera ir a la cárcel, ¿no? Y también a repensar conceptos y a repensar espacios, escenarios que para mí eran hasta ese momento antes de entrar a la cárcel súper cotidianos y que luego una entra a la cárcel y se da cuenta que tienen implicaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, em, algo como el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante para en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo acceso a relojes, yo no sé qué hora es en la cárcel y me avisan en la cárcel qué hora es. Entonces, algo que para mí es muy común como presionar el celular, ¿no? Y ver que son las 10:20 acá en México, allá no se puede hacer, ¿no? Entonces, o los espejos. ¿Cómo se ve una si no hay espejos? Por ahí hay una frase muy bonita de una compañera que también trabaja en prisión, que es, bueno, a falta de espejo y foto, el otro, porque es la única forma en la que tienen para verse. Entonces, eh, esas cosas que yo veía pequeñas, ahora las veo significativas, ¿no? La relación con las otras personas también. Em, Creo que por lo menos desde Proyecto Boesio lo que he aprendido más es a gobernar las pasiones. Una cree que una va a veces a enseñar, pero en realidad quien también gobierna sus pasiones todo el tiempo es una, sobre todo porque esos espacios de verdad suceden muchísimas cosas, ¿no? Les quiero compartir rápidamente que los días que voy, por lo menos se salen 4 veces, ¿no? La primera es al pase de lista, la segunda es a la cena, la tercera es a la tienda y la cuarta a fumar. Entonces, en esos espacios estamos saliendo, entrando y ya es el pase de lista y demás. Claro que una veces esas cosas, pues la pueden perturbar, ¿no? Porque se están saliendo, están entrando. Entonces, creo que la cárcel ha sido un espacio en donde he aprendido a resignificar muchos elementos que para mí eran simples, ¿no? Les decía el tiempo, pero también los espejos, pero también mi vestimenta, lo he mencionado en otros espacios, ¿no? Los colores, el impacto que pueden tener los colores para las vidas de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo entrar de negro a la cárcel y sé, ¿no? Que hay personas que no toleran esos colores porque claro que les recuerdan a su experiencia penitenciaria. Entonces, evitar ciertos colores, evitar ciertas formas. La cárcel es un espacio que te conforma de nuevo, ¿no? Y una no sale igual de esos espacios porque una empieza a ver el mundo de otra forma, ¿no? La justicia de otra forma. Yo soy abolicionista. Entonces, la justicia de otra forma, la reinserción de otra forma, la sociedad de otra forma. O sea, de verdad cambió mi perspectiva de muchas cosas después de esto. ¿Qué he aprendido? Pues que también aprendo con ellas, ¿no? O sea, una piensa a veces que en el término de ser facilitadora es una la que va
a decir cómo y cuándo y por qué, pero realmente no es así. Sobre todo en Boesia no es así, porque una se coloca de forma horizontal con las otras, ¿no? Y aprende de las otras y se hace preguntas con las otras, ¿no? Entonces creo que sí ha sido una transformación personal, profesional también, porque me he acercado a la filosofía y no soy filósofa de formación, pero creo que es en general eso. Me encanta escucharte, Leslie, porque creo que tenemos una experiencia compartida. Miren, lo primero que yo valoré fue reconocer el sentido profundo de la educación. Cuando uno es docente, claro, en cada nueva experiencia uno encuentra oportunidad de aprendizaje, pero es que en el contexto de encierro, cuando realmente, además tú dices, si yo logro aquí, en mi caso que trabajo sobre la formación, siempre me ha interesado si es posible formar la voluntad. Es que si aquí algo se puede hacer, es que efectivamente diría que la educación es posible. ¿Sí? Es un escenario que pone a prueba lo que creemos los docentes y es que efectivamente a través de un proceso formativo hay transformación en los individuos. Porque aquí estamos hablando más allá de la transmisión del conocimiento, es en el sentido profundo de la educación y es que el individuo se pueda transformar, pueda crecer, diría Dewey, crecer en una dirección, ¿sí? Que le dé horizonte de sentido y sea inteligente. He reconocido que a veces nos cuesta aprender a escuchar sin prejuicios. Miren, nosotros también estamos, el filósofo ni ningún educador está exento de prejuicios que le circulan en su experiencia del mundo. Eso se nos va incorporando en nuestras concepciones morales y es muy difícil a veces escuchar suspendiendo el juicio. Y he tenido que hacerlo, porque solo cuando se logra, efectivamente puedes reconocer que muchas veces lo que tú ves malo, el otro, ¿por qué? No lo veía como algo malo. Salir de sí al encuentro con el otro supone una escucha profunda que parte de la suspensión del juicio y eso es muy difícil. Yo estoy entrenándome en eso. Es muy difícil porque ustedes saben que uno empieza a hacer juicios desde que ve al otro, cómo está vestida, cómo vino a mi clase, porque además las chicas en clase llegan súper maquilladas y súper arregladas, lindas. Claro, y entonces uno empiezan a operar los prejuicios. No, ustedes vienen cuando uno logra entender el sentido profundo de ese arreglo de ellas, lo que te están diciendo a ti como maestra, mira, me preparé para la clase, es tan importante que yo vine linda para la sesión. Empiezas a encontrar el valor contrario a lo que inicialmente tú podrías decir, y se fueron a perder tiempo en vez de estar haciendo los ejercicios de filosofía. No, hay que eliminar todos esos prejuicios para entender y aprender realmente qué es lo que está pasando en ese escenario. Tú redescubres cómo el vínculo es lo más importante en el proceso formativo. Yo sé que nosotros lo decimos, pero otra cosa es vivirlo. Ustedes se imaginan lo que es, las mujeres somos muy dadas al abrazo. Y yo lo que más he descubierto, digamos, es un diferencial entre mi grupo de hombres y mujeres, es que ellas quieren el abrazo, sí buscan el abrazo. Claro, ellos también desde una perspectiva de respeto, la docente, está perfecto. Pero hay una necesidad de afecto profundo que también está ahí, que constituye un referente que motiva, propicia el aprendizaje. También he aprendido yo, así como dice Leslie, en mi caso, a cultivar la resiliencia. A veces uno se queja por tantas cosas tan minúsculas, cuando uno ve a alguien que tiene tan poco y resuelve con tan poco y está tan agradecido porque hubo comida. Miren, el día que hay empanada porque tenemos grado, ustedes vieran esa alegría. Que uno empieza a valorar más la empanada y lo que tiene en el cotidiano pues que no visibiliza el valor que tiene cuando ellas van con sus hijos, porque hemos tenido experiencias con las familias, el tiempo, el valor del tiempo con la familia. Es que es solo cuando uno ve que, ¿qué pasaría si yo solo pudiera ver a mi hija, ¿sí? Cada cierto tiempo, porque además es menor de edad, que me la traigan, si mi hija va para bienestar, o sea, es que es realmente la exclusión, vivir a través de sus relatos y de verlas, la exclusión, le permite a uno valorar
esa vida, esa cotidianidad, cuestionar la noción de libertad. Miren, uno se siente libre, digamos que uno parte de esa premisa, pero cuando uno está allá uno se da cuenta que la libertad no es solamente tener la oportunidad de decir vengo a esta cátedra o no vengo a esta cátedra, es una cosa mayor. Libertad cuando ellas descubren otra forma de ser, yo podría pensar, dice uno, ¿cuántas ataduras tengo yo? Que no soy capaz de decir me voy de aquí. La libertad no solamente son los muros, la libertad son nuestras ideas, la libertad son nuestras formas de operar habitualmente las emociones. Entonces, allí ha sido todo un aprendizaje también frente a qué entender por libertad y reconocer también en mi caso, mis propias herramientas. Yo estoy intentando, y le puedo contar, hacer algo hace unos meses y decir, más al gimnasio, pero porque a ellas les cuesta mucho hacer los ejercicios mentales que yo les propongo, la metáfora que usamos es el gimnasio estoico filosófico, a ellas les cuesta mucho y a mí me cuesta hacer ejercicio físico. Yo digo, sería incoherente que yo les pido a ellas ejercitarse en algo que para ellas no es habitual. Para mí es muy fácil ejercitarme mentalmente, pues hagamos ejercicio físico, porque estoy tratando de reconocer también qué pasa cuando estás luchando contra tu propia voluntad, porque ellas están tratando de incorporar hábitos que no les eran comunes. Y uno dice, para un niño es más fácil generar hábitos y rutinas, para un adulto no tanto. Entonces, en ese ejercicio yo también estoy redefiniendo qué cosas tengo que hacer también para retarme como sujeto, para entender también las luchas que ellas hacen a diario. Ya. Muchas gracias, Leslie Victoria. Tenemos algunos comentarios en el chat, también unas preguntas y una manito levantada. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Margie nos dice que gracias, cuánto aprendizaje. Gladys Marixa Guevara nos dice que buenos días, que excelente temática y de mucha importancia para nuestros territorios. Ella nos escribe desde San Andrés de Tumaco. Bueno, hay una pregunta, Fabiana Cuña, buen día para todos y todas. Gracias por esta importante exposición. Quisiera preguntar cómo ha sido la experiencia concreta de implementar Boesio en contextos penitenciarios y si encuentran algunas similitudes y diferencias importantes entre ambos países. Y también nos pregunta pues sobre los aprendizajes, pero era pues hacer relación a lo que ustedes nos estaban contando ahorita. Ya le damos la palabra a Liliana. Entonces, no sé si nos cuentan, pues yo lo que veo de esta pregunta es como esas similitudes, diferencias importantes en la implementación del proyecto, pues desde los diferentes enfoques que ustedes han tenido. No sé si empieza Clara, Victoria. Ah, listo. Yo cuando escucho a Leslie encuentro más cercanía que distancia, ¿sí? Que imagino que tiene que ver un poco con compartir cierta cercanía continental. Pero creo también que ello depende mucho, porque nosotras ni siquiera nosotras mismas podemos decir lo mismo de cada centro penitenciario. O sea, ahí todo pasa desde quienes están en las directivas en el centro penitenciario, eso ya es un diferencial, la relación que hay con los guardias, eso genera un diferencial en nuestra experiencia seguramente. De pronto, y ya si nos ponemos a charlar, encontraremos las dos. El ingreso, la seguridad, los protocolos, ahí ya debe haber mucha diferencia frente a, por ejemplo, el manejo de los recursos. Yo no sé, yo te cuento al menos acá, nosotros no podemos ingresar absolutamente nada de materiales. Yo me imagino que será, digamos que eso hace que estamos muy limitados a esta proxemia y al cuerpo cuando estamos adentro. Cuando estamos afuera y es virtual, pues sí tenemos, gozamos de las presentaciones, que yo no sé si tú gozas también de la oportunidad de la mediación virtual para hacer, digamos que en términos de planeación y diseño, seguramente tenemos algunas diferencias en la implementación. Uno. Dos, en términos de la experiencia personal, encuentro mucha resonancia en lo que estamos viviendo las dos en el trabajo con mujeres, porque es que la situación de pobreza, de esa precariedad, el ser mamá estando en la cárcel, digamos que es una experiencia común que estamos conociendo y experimentando las dos desde la implementación de Boesio,
cambiará la normatividad seguro de tu país al mío, efectivamente, pero la vivencia profunda de la cárcel yo creo que tiene más cercanía que distancia en lo que hasta ahora nosotras hemos charlado. Pero ¿tú qué opinas, Leslie? Y yo coincido con Victoria. Eh, Me parece que en términos de diferencias, pues efectivamente las diferencias están en la legislación, están en los modos de ingresar a los cerezos. Creo que una diferencia, no sé cómo va, cómo sea allá, pero acá el cerezo femenil es muy pequeño. O sea, yo estoy hablando de que la población del cerezo femenil son 60 personas. O sea, de verdad es muy pequeño y eso también hace que las relaciones que se generan allí sean distintas, ¿no? Porque se vinculan más unas con otras, porque todas nos conocemos de alguna forma, incluso aunque no estén en en el taller, les conozco, ¿no? Entonces, eso también da la posibilidad de otro tipo de interacciones. Las interacciones con las guardiacárceles también son otras, ¿no? O sea, incluso me atrevo a decir que la experiencia no es la misma en la mañana que en la tarde, ¿no? El curso anterior estaba en la mañana, en el curso de ahora en Boesio estoy en la tarde y de verdad es que cambia mucho. O sea, digamos que esos serían los factores diferenciales. Creo que, por ejemplo, en la tarde es mucho más pesado, ¿no? Se siente más, hace mucho calor, no sé cómo sea allá, pero de verdad las condiciones de la infraestructura tampoco son las más adecuadas para que estén las mujeres en los talleres, ¿no? Cuando pues estamos en una actividad de aprendizaje que requiere evidentemente atención, ¿no? Habrá talleres que hablan de atención plena, ¿no? Entonces, no están las circunstancias en infraestructura. Por ejemplo, nosotras no, como les decía hace ratito, nosotras no tenemos posibilidad de acceso a Internet. O sea, esas cuestiones digamos que sí pueden hacer diferencial la experiencia de planear, pero creo que en términos generales coincido con Victoria en que nuestras vivencias son similares, ¿no? Quizá la interacción con las compañeras, porque también esto es importante, yo la mayoría de compañeras que están allí con nosotras en el taller, pues son condenas de delitos contra la salud, ¿no? Entonces también sus experiencias, lo que narran y demás, pues está atravesado por el narcotráfico en este caso. Entonces, pues también lo vinculan con el estoicismo y demás, ¿no? Sabemos que también nuestras condiciones sociales ahorita son particularmente difíciles, ¿no? En México. Entonces, pues eso también hace que la experiencia sea distinta, pero es más cercana que distinta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que le vamos a dar la palabra a las dos personas que nos han levantado su mano. Iniciamos con Liliana y luego Clara Montaño. Eh, Liliana, bueno, mientras Liliana nos responde, podemos iniciar con Clara. Listo, ya Hola, te hola. vemos, aún no ya te escuchamos. Ah, bueno, si quieres, Liliana, Sí, sí, hola, Mido, ¿cómo estás? bien, listo, ya te escuchas y te ves. Bueno, muchas gracias por este espacio académico tan chévere. Sin lugar a dudas, la población carceraria de mujeres es un tema bastante sensible actualmente y que requiere este tipo de espacios para fortalecerlos y pues tratar de verificarlos desde este campo tan especial como lo están tratando en esta academia, como es la intersectorialidad. Definitivamente no se trata solo de mujeres que se encuentran encarceladas, privadas de la libertad, sino también de mujeres que por sus mismas condiciones que la han llevado tal vez a este mundo delictivo, pues se encuentran actualmente racializadas, encontramos desde diferentes poblaciones, ¿cierto? Privadas de la libertad, como son madres cabezas de hogar, víctimas de las violencias estructurales del Estado y que pues sin lugar a dudas pues han terminado privadas de la libertad por diferentes circunstancias. Y qué bonito este espacio académico que lo traten desde estas perspectivas filosóficas y hacia dónde
va mi pregunta orientada al día de hoy, es compartiendo un poco el pensamiento que nos está expresando la profe Leslie eh, acerca de qué particularidades presenta el trabajo filosófico con mujeres privadas de libertad cuando se considera la perspectiva de género e intersectorialidad. Qué chévere conocer desde la experiencia de ella y desde la profunda filosofía este aspecto en este espacio académico. Y muchas gracias por permitirnos activar micrófono y poder interactuar. Muchas gracias. No sé si de pronto nuestras invitadas quieren decir algo o seguimos con Clara. Podemos seguir con... Leslie. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Como digan. Si quieren contesto rápido la pregunta. Gracias Liliana por la pregunta. Bueno, ¿cómo se trabaja la perspectiva interseccional en Boesio y en el curso que anteriormente di? Justamente es desde la planeación, ¿no? Desde la planeación ocurre la cuestión de la interseccionalidad, desde qué materiales vamos a usar hasta, sí, cómo los vamos a usar, ¿no? Esto es importante porque los textos, si bien son el pretexto, también es importante ver de dónde vienen, quién los construye, cómo los construyó, en qué época los construyó, quién era esa persona. Y a partir de ahí poder hacer también una crítica, por lo menos en el curso anterior a Boesio, de desde dónde se está hablando, porque eso también es muy importante. Por ejemplo, yo trataba de encontrar textos que fueran escritos por mujeres latinoamericanas, por ejemplo, porque sabemos que mucha de la producción que tiene que ver con feminismo y perspectiva de género, pues se ha centrado como en Europa o en Estados Unidos, entonces yo trataba de abordar esta perspectiva latinoamericana, de mujeres también, por ejemplo, que hicieran esta crítica a la cuestión de clase, por eso es que usaba cuestiones de Angela Davis. Entonces el material ya me daba la posibilidad de hablar de esos temas con ellas, ¿no? Entonces cuando hablábamos, por ejemplo, de narcotráfico, que fue un tema reiterado, claro, como les decía, sus circunstancias y demás. Sí, pero ¿qué posición ocupan las mujeres? De hecho, esa era la pregunta que venía en la exposición, ¿no? ¿Qué posición ocupan las mujeres en el narco, por ejemplo? ¿Son todas las mujeres las que ocupan la misma posición? No. ¿De qué depende? Depende de tal cuestión, ¿no? Depende de mi condición, depende de incluso decían, depende de mi relación con la otra persona, ¿no? Con la persona con el hombre, en este caso. Entonces, los materiales nos permitían eso. Con Boesio también, o sea, por ejemplo, justo porque hay compañeras que están en el taller ahora, que estaban antes, que dicen, bueno, y esto es algo muy interesante, ¿cuándo vamos a ver textos de mujeres estoicas, por ejemplo? Porque Séneca es Musonio Rufo, son hombres, ¿no? Y es como, caray, claro, o sea, porque ya tienen esta perspectiva de, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres en el estoicismo? Porque hasta este momento no hemos leído mujeres en el estoicismo. Entonces, claro que en el ejercicio también de autocrítica al propio proyecto está como, ok, queremos integrar una perspectiva de género, tendríamos que buscar textos generados también por mujeres, ¿no? Justamente para que haya la posibilidad de que ellas vean la representación de las mujeres. Entonces, ha sido muy interesante el proceso porque una planea una cosa y sale otra, siempre, siempre, ¿no? Y creo que ha sido así, o sea, ellas, porque también sería mentir si digo que todo ha venido del proyecto, porque no es así, o sea, ellas tienen su bagaje, ellas tienen, por ejemplo, cuando hablamos de gobierno de las pasiones, claro que en algún momento ellas ya me habían mencionado las 2 estrategias sin ni siquiera haberlas leído, ¿no? Porque de alguna manera las habían utilizado en otros espacios de otras formas. Entonces, justamente trabajar con textos que son la motivación para hablar de estas cosas de clase, raza, etnia, género, edad. Esto también es muy importante, la edad, porque generalmente se les trata como niños y niñas en el sentido negativo, infantilizados todo el tiempo. Esas condiciones son las que nos han permitido trabajar. Así. Se dice fácil, pero no, ha sido una cuestión de 2 años trabajando, también es por eso es que hemos logrado esto, pero es así como lo hemos hecho más.
Muchas gracias. Clara, tienes la palabra. Cuéntame si puedes abrir tu micrófono. Sí, señora, muchas gracias. Te Bueno, escuchamos. muy buenos días. Principalmente agradecerles por el espacio. Pienso que Dios nos pone en el lugar y en el momento correcto. Estaba revisando correos, vi la invitación a grosso modo, leí el título y dije, aquí me quedo. Y créanme que el espacio ha sido muy significativo para mí, y más, pues estoy en este momento en un reto maravilloso con la UNAD y dije, aquí fue. Eh, Creo también fielmente en que, teniendo en cuenta todas esas reflexiones y todas esas experiencias que nos compartieron con Bocio, pienso que la educación es una herramienta transformadora y más en estos escenarios donde eh, pues se vulnera mucho los derechos y donde en ocasiones la inclusión no pues es como el punto fuerte. Entonces mi pregunta, teniendo en cuenta todas esas reflexiones que ustedes nos han presentado, va orientada desde esa misma perspectiva de género y basándome en la importancia que tiene para las familias que tienen uno de sus miembros privados de la libertad. Em, ¿Cuál ha sido ese mayor reto que ustedes han tenido para vincular a las familias si se está haciendo? ¿O cuál ha sido ese limitante que no ha permitido que se haga en su totalidad o que ese impacto sea mucho mayor? Porque pues teniendo en cuenta, como ustedes mismas mencionaban hace un momento, que pues la familia es parte fundamental en este ejercicio de resocialización y considero importante en este caso para mí, a modo personal, teniendo en cuenta el ejercicio que empecé a desarrollar, conocer un poquito más acerca de lo que ustedes están haciendo, lo que están proponiendo en ese ámbito. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, en las dos implementaciones que llevamos en la UNAD, la familia ha sido es oportunidad. Yo quiero contarles que lo más bonito es que ya llegan a decir, mi hijo me felicitó, profe, porque yo ahora soy un aprendiz de filosofía, porque ya me animé a empezar a estudiar, profe, tengo ganas de empezar a estudiar. Digamos que la familia ha celebrado los pocos vínculos que todavía han celebrado mucho el hecho de que ellas, que esta, su mamá, haga algún proceso formativo. Nuestra resistencia ha estado un poquito más dada desde las mismas instituciones. Saben que tenemos también nosotros mucho prejuicio de que entre la mujer nos metemos más en líos. Y bueno, no, seguramente la experiencia de la cárcel muestra que la convivencia entre mujeres es difícil y por eso, pues quienes las acompañan llegan a esa idea de que es más, profe, allá es más difícil. Profe, ¿usted está segura? ¿Quiere ir? ¿Por qué no trabaja mejor aquí con los muchachos que es más sencillo? Eso es algo con lo que nos enfrentamos, ese es un reto, ¿sí? El prejuicio que hay es trabajar con solo mujeres, es difícil, usted se va a arriesgar, mujer, arriesgar con, o sea, como si nosotras mismas no pudiéramos trabajar con mujeres. Eso es un estigma que incluso ellas dicen, uy, profe, es que ella en la interacción nosotras también tenemos mucho sesgo con nosotras mismas. Entonces, no solo están de quienes están con nosotras y conviven y piensan que el trabajo de un equipo de solo mujeres es bien difícil, sino entre nosotras mismas también. Superar eso en nuestra propia representación social es un reto permanente, que ellas puedan reconocer que hay posibilidades de un ejercicio más sororo, que yo puedo estar en un lugar seguro cuando cuento ahí entre otras mujeres mi situación. Nosotros tratamos de no forzar, en los ejercicios van saliendo las narrativas. Eso no es exponga cada una porque está, no. Digamos que en el ejercicio mismo, cuando hacemos el taller, salen algunos de los ejercicios, quién quiere compartir entonces eso y empiezan a costar cuestiones muy vitales es un reto que ellas se sientan en un lugar seguro, que esa información que le van a entregar al otro no se va a convertir mañana en objeto de burla o en lo que el otro va a utilizar en mi contra para atacarme y hacerme sentir mal. Ese es un reto permanente en nuestro trabajo con mujeres. Es que nosotras mismas tenemos un sesgo frente a nosotras mismas y es una falacia de generalización, es una falacia dominen, pero nos sustentamos nosotras mismas mucho frente a cierto rezago de trabajar con nosotras. Creo que ese es el mayor reto que yo experimento a diario, que se observa un poco menos en los grupos de los hombres. En los grupos de los hombres, por ejemplo, frente al que dice y que ellos le creen que él no cometió el delito,
hay mucha empatía. Profe, eso aplica para nosotros, pero no para él, porque es que él es inocente. Y siempre están reforzando, sí, se están tratando de apoyar mucho. A nosotras nos cuesta un poquito más generar esa red de apoyo y desde ahí estamos tratando de hacerlo. Y claro, ellas empiezan, como ya dijo Leslie, me encanta reconocer que nosotros llevamos con un montón de autores, hombres, nuestros estoicos queridos, que si acaso Musonio Rufo, que uno dice, ay, ¿sabían que él en el siglo primero ya decía que las mujeres teníamos también un raciocinio igual al de los hombres? Lo máximo. Nosotros como solo vamos 2 implementaciones, no hemos hecho adaptaciones razonables para el trabajo atendiendo un enfoque de género. Eso no es cierto. Yo no les podría decir que nuestro proyecto tiene ya un enfoque de género, pero sí va descubriendo en el trabajo la necesidad de establecer un enfoque diferencial a futuro, porque las experiencias varían mucho entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. No sé si de pronto otra persona participante quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Este es el momento, este es el espacio. Recordarles que en el chat encuentran el listado de asistencia. No sé, creo que no hay más chats ni mensajes. Nuevamente agradecerle a Victoria, a Leslie por su participación y también a todos ustedes eh, que están acá acompañándonos en esta nueva sesión de la Cátedra de Género. Recordarles que nuestra cátedra se realiza los últimos jueves de cada mes. Y nada, muchas gracias por su participación. Les agradecemos estar aquí, estar tan atentos, tan activos en el chat, en sus preguntas que han realizado a través del micrófono y les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, que tengan un feliz día.